Continuando, amigos, con el desarrollo de este espacio de la semana, recordarles como siempre que también nos pueden seguir en las redes sociales, pueden buscarnos, Leonardo Jaques, en Instagram, en Facebook y todas las redes sociales en las que ustedes interactúan. Miren, señores, se cumplieron el pasado 2 de junio 30 años, 30 años del famoso pacto patriótico que firmaron las fuerzas balagueristas y conservadoras con el Partido de la Liberación Dominicana, que en aquel entonces estaba aún liderado por el profesor Juan Bosch y tenía como candidato presidencial al doctor Leonel Fernández y también ahí a figuras como Danilo Medina, Euclides Gutiérrez Félix, Franklin Almeida, Miguel Coco, Jaime David Fernández Mirabal, quien era el compañero de boleta de Leonel Fernández, y otras figuras ahí, incluyendo Lidio Cadet, que creo que aún en ese momento era secretario general, luego lo fue el difunto senador de la capital, Reinaldo Pared Pérez. Miren, cuando uno se pone a estudiar ese episodio histórico de la política dominicana, de cómo un doctor José Francisco Peña Gómez, después de ser víctima de ese fraude que se perpetró contra la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano, procurando evitar situaciones violentas en el país, decidió aceptar esa negociación que se le planteó por diversos sectores de la vida nacional. En ese acuerdo o pacto por la democracia se establecieron el tema de aprobar a través de la reforma constitucional lo que es el 50+1, la segunda vuelta, los colegios electorales y también ya las reformas institucionales con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, después que el doctor José Francisco Peña Gómez se dio a esto, vimos cómo en ese proceso electoral de 1996, que ocurrió, hablamos de unos 18 meses después de las elecciones de 1994, ¿no? Unos 18, 24 meses, hablamos de una de las campañas políticas más intensas y aguerridas de todos los tiempos. Yo recuerdo cómo prácticamente en todas las esquinas y cuadras del país había una valla o un letrero con el rostro del presidente Leonel Fernández, y recuerdo cómo ahí en un canal de televisión muy conocido, muy popular y de gran alcance nacional, y el que más penetración ha tenido en toda la geografía nacional en los últimos 25 o 30 años, ahí se colocaba un spot publicitario de campaña política de Leonel Fernández cada 4 o 5 minutos. Óigame, lo que hubo aquí en esa campaña fue una cosa monstruosa, todo para evitar que el doctor José Francisco Peña Gómez obtuviese la mayoría para alzarse con la presidencia de la República Dominicana. Y óigame, en esa primera vuelta de 1996, el doctor José Francisco Peña Gómez, a pesar de haber nucleado una de las y de los acuerdos de integración y de alianzas políticas más importantes de todos los tiempos, no logró superar ese 50+1, lo que le permitió ya al presidente Leonel Fernández y al balaguerato gobernante firmar ese pacto patriótico que el pasado 2 de junio cumplió unos 30 años de aniversario. Hablamos, señores, de un pacto que al parecer no, a mi entender, no se ha analizado con la debida responsabilidad, porque cuando uno se pone a ver lo que ha devenido la historia democrática y política de la República Dominicana, si bien hay que reconocer el crecimiento económico que hemos tenido con la apertura de la economía nacional, ese libre mercado que se ha venido implementando fundamentalmente desde 1996, que ha permitido que la República Dominicana tenga uno de los mayores niveles de crecimiento económico, un crecimiento que se evidencia en el incremento de las infraestructuras, torres, plazas comerciales, torres residenciales, muchas avenidas, desniveles, túneles, metro, teleférico y todo tipo de transportación masiva y grandes obras de infraestructura. Si bien hay que reconocer todo esto, ese crecimiento económico experimentado por el país, ese crecimiento material, esos accesos, cómo ha mejorado para la ciudadanía. Por otro lado, hay que ver cómo nuestra democracia ha tenido situaciones en las que ha estado
si se quiere, herida. Por ejemplo, cuando usted ve cómo la República Dominicana en ese proceso del 2012 tuvo que un presidente decir que iba a gastar más de 40.000 millones de pesos para poder garantizar la continuidad de su partido en el poder, y cómo ya para el 2020, con un déficit que se generó de casi 400.000 millones de pesos, se intentó la continuación de ese mismo partido en el poder, que usted tiene que, aunque hay una distancia de 8 años, pero hay que recordar que en el 2012 el déficit también casi llegaba a los 200.000 millones de pesos, y en el 2020 prácticamente se duplica todo esto con el objetivo de mantener al candidato oficialista en el poder. Hablamos de que la democracia dominicana ha tenido un alto sacrificio en cuanto a las finanzas públicas, que nos ha colocado con estos altos niveles de endeudamiento y con este déficit presupuestal, que si bien el presidente Abinader hay que reconocer que lo ha reducido significativamente, pero es un déficit que está ahí, a lo que usted tiene que necesariamente también colocar sobre la mesa el llamado déficit cuasificado del Banco Central, que supera ya el billón de pesos, entre otras tantas situaciones que han venido afectando las finanzas públicas del Estado dominicano. Hablamos, señores, de que ese pacto patriótico que consolidó fuerzas conservadoras y que le permitió al PLD constituirse en una organización mayoritaria a partir de la llegada al poder y a partir de la capacidad de atraer esas fuerzas balagueristas, que cuando ya desapareció el viejo caudillo, estos se encontraron en el presidente Fernández esa figura en la cual recolectar sus fuerzas y con la cual integrarse al gobierno dominicano. Yo creo que ese pacto patriótico que muchos han esgrimido que fue tal vez necesario para impedir el ascenso al poder del doctor José Francisco Peña Gómez porque no era dominicano, yo creo que ese pacto patriótico, a mi entender, fue un pacto nefasto, porque se impidió que la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano fuese respetada y fuese la que determinase quién iba a dirigir los destinos de la República Dominicana. Porque el gran error que cometió el doctor José Francisco Peña Gómez fue creer que iba a poder derrotar al Estado dominicano. Hablamos de que ese balaguerato le enviaba recursos económicos a esa campaña del presidente Fernández a unos niveles, y que yo he escuchado testimonios de personas que estuvieron ahí cercanos a ambos sectores, que desde los predios del PLD se le mandó a decir al doctor Joaquín Balaguer y a su anillo, a su grupo, de que ya no enviaran más recursos económicos, porque era tanto el dineral que estaban enviando que ya no encontraban qué hacer con todo ese dinero. Hablamos de que prácticamente, así como dijo el presidente Medina, de que el Estado lo aplastó o lo derrotó en el 2007, en el proceso convencional interno del PLD frente a Leonel Fernández, al doctor José Francisco Peña Gómez por igual, el Estado lo aplastó. Y yo creo que ese fue el gran error del doctor José Francisco Peña Gómez, en no ver esa posibilidad, porque yo creo que él debió garantizar que ya esas fuerzas balagueristas no estuviesen manejando el poder para que a través tal vez de un gobierno provisional, un triunvirato, una junta gubernativa, se organizase un proceso electoral, pero sin el balaguerato tener el poder. Y yo estoy seguro que de haberse realizado esas elecciones del 1996, bajo esas condiciones, el doctor José Francisco Peña Gómez hubiese ganado la presidencia de la República Dominicana y pudiésemos nosotros estar hablando ahora de mejores niveles de fortalecimiento democrático e institucional del país y un adesentamiento moral y social de la República Dominicana y de la actividad política. Hemos visto cómo aquí se ha prácticamente normalizado lo que es el transfugismo y cómo aquí se ha prostituido el ejercicio de la actividad política penosamente, producto de este vaciamiento moral y producto del estado de descomposición que ha venido experimentando la sociedad dominicana, que todo esto ha sido llevado a la actividad política en la República Dominicana. Y miren, pasando a otro tema, yo vi al senador Antonio Marte plantear de que tanto el Intran como la DGC, estas dos instituciones que velan por el tema de la transportación, la movilidad y el tránsito en la República Dominicana, deberían, a juicio de Antonio Marte, desaparecer porque estas no estarían cumpliendo sus responsabilidades fundamentales, sobre todo en cuanto al hecho de mantener bajo control esa cantidad enorme de motoristas que hay en las calles, los cuales hemos visto cómo, señores, están normalizando el recurrir a la violencia, sobre todo a coger un peñón para agredir a conductores,
para agredir a otros guagüeros, agredir a mujeres y agredir a ciudadanos dominicanos que se encuentran por las calles desplazándose y movilizándose, buscando y cumpliendo sus compromisos profesionales. Yo creo que este llamado de atención de un senador de la República, independientemente de que también pertenece a un sindicato de transporte, yo creo que debería ser escuchado, porque lamentablemente esa gestión, señores, del señor Milton Morrison en Intran, yo la considero desastrosa, una persona que no ha procurado utilizar la fuerza de esta institución para contribuir con la mejora necesaria de la transportación en el país, con el tema del cumplimiento de las señales de tránsito, con el tema también de la reducción de los entaponamientos en nuestras calles y con el tema de organizar todo esto que lamentablemente en los últimos años hemos visto que cada vez está bajo una especie de anomia donde la gente hace lo que les da la gana. Vi un video ahí viralizado en las redes sociales de cómo un individuo cruzó como si nada un semáforo en rojo en la avenida Independencia, creo que fue con Churchill o con Lincoln, e impactó otro vehículo que tenía una camioneta que tenía en la cama a varios agentes de migración y lamentablemente un jovencito ahí perdió la vida. Y eso se reproduce prácticamente todos los días porque al parecer hay muchos conductores que consideran que no deben respetar esas señales de tránsito, fundamentalmente porque no ven un régimen de consecuencias. Yo creo que ahí tanto la DGC como el Intran deberían enfocarse en articular mecanismos que permitan y garanticen el cumplimiento de esas normas de manera que nosotros podamos con todo esto garantizar la protección de vidas y bienes en la República Dominicana. Entonces, ahora, señores, vamos a pasar con la entrevista central del día de hoy que esperamos que sea del agrado de ustedes. Volvemos.